¿Qué es la química? La química es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Se trata de una disciplina muy amplia que se ocupa de todo tipo de sustancias, desde las más simples, como los átomos y moléculas, hasta los materiales más complejos, como los polímeros y las aleaciones metálicas. La química es una ciencia fundamental que está presente en todas las áreas de la vida, desde la alimentación y la salud hasta la tecnología y la industria. Su estudio nos permite entender y controlar las reacciones químicas que tienen lugar en el mundo que nos rodea y en nuestro propio cuerpo, lo que nos permite desarrollar nuevos materiales, medicamentos y tecnologías que mejoran la calidad de vida de las personas. ¿Qué áreas se usa? La química se aplica en una gran variedad de áreas, algunas de las más comunes son 1. Química orgánica. Se centra en el estudio de los compuestos orgánicos, es decir, aquellos que contienen carbono en su estructura y su reactividad, síntesis y aplicación en áreas como la industria farmacéutica, la fabricación de plásticos, la producción de combustibles, entre otras. 2. Química inorgánica. Se enfoca en el estudio de los compuestos inorgánicos, que no contienen carbono en su estructura, y su reactividad, síntesis y aplicación en áreas como la química ambiental, la catálisis, la producción de metales, entre otras. 3. Química analítica. Se encarga del desarrollo y aplicación de métodos y técnicas para la identificación, cuantificación y caracterización de sustancias químicas, y se aplica en áreas como la seguridad alimentaria, el control de calidad en la industria, la medicina, entre otras. 4. Química física. Se ocupa del estudio de las propiedades físicas y la estructura molecular de los compuestos químicos, así como de las leyes y principios que rigen su comportamiento, y se aplica en áreas como la electroquímica, la termodinámica química, la espectroscopía, entre otras. 5. Química ambiental. Se centra en el estudio de los procesos químicos que ocurren en el medio ambiente, así como en la evaluación y control de la contaminación ambiental. 6. Química de los materiales. Se enfoca en el estudio de la estructura, síntesis, propiedades y aplicaciones de los materiales, y se aplica en áreas como la nanotecnología, la ciencia de los polímeros, la fabricación de semiconductores, entre otras. Estas son solo algunas de las áreas en las que la química se aplica, pero existen muchas otras, como la química forense, la bioquímica, la química de alimentos, entre otras. Nombre de científicos químicos. Existen muchos científicos químicos destacados que han hecho importantes contribuciones al desarrollo de la química. Aquí te menciono algunos de los más importantes. 1. Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna, fue el primero en demostrar que la combustión es una reacción química que involucra oxígeno y dio lugar a la ley de conservación de la masa. 2. Marie Curie, física y química polaca-francesa, que descubrió dos elementos radioactivos, el polonio y el radio, y fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en física 1903 y otro en química 1911. 3. Dmitri Mendeleev, químico ruso, conocido por crear la tabla periódica de los elementos en 1869, que ordena los elementos químicos según su estructura y propiedades. 4. Linus Pauling, físico y químico estadounidense, que hizo importantes contribuciones en el campo de la química cuántica y la estructura de las moléculas, y recibió el Premio Nobel de Química en 1954 y el de la Paz en 1962. 5. Robert Boyle, químico e inventor irlandés, que es conocido por la ley de Boyle, que describe la relación entre el volumen y la presión de un gas. 6. Rosalind Franklin, química y cristalógrafa inglesa, que contribuyó al descubrimiento de la estructura del ADN mediante la técnica de difracción de rayos X. Estos son solo algunos de los científicos químicos más destacados, pero existen muchos otros que han hecho importantes contribuciones a la ciencia de la química. Antoine Lavoisier, 1743 a 1794, fue un químico, biólogo y economista francés, considerado el padre de la química moderna. Lavoisier es conocido por sus trabajos en el análisis de la combustión,
la oxidación y la respiración, que lo llevaron a descubrir la importancia del oxígeno en los procesos químicos. Lavoisier fue el primero en demostrar que la combustión es una reacción química que involucra oxígeno, y que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, lo que dio lugar a la ley de conservación de la masa. Además, Lavoisier realizó importantes contribuciones en el campo de la nomenclatura química, y desarrolló un nuevo sistema de clasificación de los elementos químicos, que sentó las bases para la tabla periódica de los elementos. Lavoisier también fue uno de los primeros científicos en utilizar balanzas precisas en sus experimentos, lo que le permitió medir con exactitud las masas de los reactivos y productos en sus reacciones químicas. Lamentablemente, Lavoisier fue guillotinado durante la Revolución Francesa, debido a su condición de noble y a su trabajo como recaudador de impuestos, lo que fue considerado por los revolucionarios como una traición al pueblo francés. Marie Curie, 1867 a 1934. Fue una física y química polaco-francesa, considerada una de las científicas más destacadas de la historia. Curie es conocida por sus investigaciones sobre la radioactividad, que llevaron al descubrimiento de los elementos radio y polonio, y por su trabajo en el desarrollo de la radioterapia. Curie recibió 2 premios Nobel, uno en física en 1903, que compartió con su esposo Pierre Curie y el físico Henri Becquerel, por sus investigaciones sobre la radiactividad, y otro en química en 1911, por su descubrimiento del radio y sus investigaciones sobre sus compuestos. Además, Curie fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, y la única en recibir 2 en diferentes campos. También fue la primera mujer en enseñar en la Universidad de París, y la primera en dirigir un departamento de investigación en la Sorbona. Curie también contribuyó significativamente al desarrollo de la radioterapia, y durante la Primera Guerra Mundial, organizó el uso de unidades móviles de rayos X para el tratamiento de soldados heridos en el frente. Lamentablemente, Curie murió a los 66 años debido a la exposición a la radiación, que también afectó a su esposo y colaborador Pierre Curie. Dmitri Mendeleev, 1834 a 1907, fue un químico ruso, conocido principalmente por crear la tabla periódica de los elementos en 1869, que es una disposición sistemática de los elementos químicos ordenados según su número atómico, propiedades y configuración electrónica. Mendeleev desarrolló la tabla periódica para clasificar los elementos conocidos en su época, y para predecir las propiedades de los elementos desconocidos en base a su posición en la tabla. Su trabajo se basó en la observación de las propiedades de los elementos y en la identificación de patrones y regularidades en su comportamiento químico. Además de su trabajo en la tabla periódica, Mendeleev también hizo importantes contribuciones en la química de los gases, la termodinámica, la teoría de las soluciones y la espectroscopía. Mendeleev fue reconocido como uno de los químicos más destacados de su época, y recibió varios honores y premios por su trabajo, incluyendo la medalla Davy de la Royal Society de Londres en 1882 y la medalla Kaplan, 1905, y fue nombrado miembro de la Academia de Ciencias de Rusia y de la Academia de Ciencias de Francia. Linus Pauling, 1901 a 1994. Fue un químico y bioquímico estadounidense, conocido por sus contribuciones a la química y la biología molecular, y por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y la paz mundial. Pauling es conocido por su trabajo en la teoría de la hibridación, que describe la formación de enlaces químicos en términos de orbitales híbridos, y por su trabajo en la estructura de las proteínas, incluyendo el descubrimiento de la estructura en hélice de la proteína. Pauling también fue un defensor de la medicina ortomolecular, que propone el uso de nutrientes y sustancias naturales para tratar enfermedades, y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1962 por su trabajo en la lucha contra las pruebas nucleares y la promoción del desarme nuclear. Además de sus logros científicos, Pauling fue un activista político y social, y se pronunció en contra de la discriminación racial y la guerra de Vietnam. También fue un defensor de la libertad académica y de la libertad de expresión, y se opuso a las investigaciones del gobierno sobre científicos y académicos durante la Guerra Fría. Robert Boyle, 1627 a 1691, fue un físico y químico irlandés, considerado uno de los fundadores de la química moderna y uno de los primeros científicos en utilizar el
Método científico experimental en la química. Boyle es conocido por su ley de los gases ideales, que establece que el volumen de un gas varía inversamente proporcional a la presión si la temperatura se mantiene constante. También realizó importantes investigaciones sobre la naturaleza de los ácidos y las bases, y descubrió que los ácidos reaccionan con las bases para formar sales. Además, Boyle es conocido por su trabajo en la combustión y la respiración, y por su estudio de la naturaleza del aire. Sus investigaciones sobre el aire llevaron a la identificación de los componentes principales del aire, incluyendo el oxígeno, y a la comprensión de la relación entre la respiración y la combustión. Boyle también fue un defensor del método científico experimental y de la ciencia basada en la observación y la experimentación, y sus escritos han sido influyentes en la filosofía de la ciencia y la epistemología. Rosalind Franklin, 1920 a 1958, fue una química y cristalógrafa británica, conocida por su trabajo pionero en la investigación de la estructura del ADN y otros materiales biológicos a través de la difracción de rayos X. Franklin utilizó la técnica de la difracción de rayos X para estudiar la estructura del ADN, lo que le permitió obtener imágenes de alta resolución de la molécula. Sus investigaciones contribuyeron significativamente al descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, aunque no recibió el reconocimiento inmediato por su trabajo. Franklin también realizó importantes investigaciones sobre la estructura del virus del mosaico, del tabaco y otros materiales biológicos, y desarrolló nuevas técnicas de cristalografía de rayos X que han sido ampliamente utilizadas en la investigación biomédica. Trágicamente, Franklin falleció a los 37 años a causa de un cáncer de ovario, antes de que se otorgara el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins por el descubrimiento de la estructura del ADN. Sin embargo, su trabajo ha sido reconocido y valorado como un importante avance en la comprensión de la biología molecular. Aparatos tecnológicos usados para la química. La química es una ciencia experimental que utiliza una amplia variedad de aparatos y tecnologías para la investigación, análisis y síntesis de materiales y compuestos químicos. Algunos de los aparatos tecnológicos más comunes utilizados en la química incluyen: 1. Microscopio. Se utiliza para observar materiales y compuestos a nivel microscópico, lo que permite estudiar su estructura y composición. 2. Espectrómetro. Se utiliza para analizar la composición química de un material a través de la medición de su espectro de emisión o absorción de luz. 3. Cromatógrafo. Se utiliza para separar los componentes de una mezcla y analizar su composición química. 4. Reactores químicos. Se utilizan para llevar a cabo reacciones químicas y sintetizar nuevos compuestos. 5. Balanza. Se utiliza para medir la masa de los materiales y compuestos químicos con alta precisión. 6. Termómetro. Se utiliza para medir la temperatura de los materiales y compuestos químicos, lo que es importante para controlar las condiciones de las reacciones químicas. 7. Autoclave. Se utiliza para esterilizar materiales y equipos químicos, lo que es importante en la investigación biomédica y la producción de medicamentos. 8. Microscopio electrónico. Se utiliza para observar la estructura de materiales y compuestos a nivel atómico, lo que permite un mayor detalle en la comprensión de la estructura y propiedades químicas. Estos son solo algunos de los muchos aparatos y tecnologías utilizados en la química, y la lista continúa evolucionando a medida que la tecnología avanza y los investigadores descubren nuevas formas de estudiar y comprender el mundo de los compuestos y materiales químicos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.